En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DeKalb en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Bueno, buenas tardes. Acá estamos en el Congreso de Maíz de Maizar 2020, en esta modalidad. Muy contentos de poder presentar un panel que nos vamos a referir a las nuevas oportunidades para el cultivo de sorgo. Bueno, un panel de lujo con tres expertos disertantes, como lo son Marcelo de León, Martín de Lucis y Leandro Pierbatisti, quienes realmente nos van a develar una serie de oportunidades para el cultivo de sorgo que realmente nos van a abrir mucho la cabeza. El primer disertante es Marcelo de León. Nos va a hablar sobre las nuevas oportunidades de agregado de valor al sorgo mediante su transformación en carne. Marcelo es ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un máster en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Unidad Integrada de Balcarce, en la especialidad Producción Animal. Actualmente se desempeña como técnico investigador de INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Córdoba, y además es profesor asociado en la Cátedra de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, y es director de la carrera de posgrado, especialización en alimentación de bovinos y coordinador de la diplomatura en producción bovina de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, bueno, le dejamos la palabra a Marcelo, que va a empezar con su presentación. Gracias, Marcelo, adelante. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. Buenas tardes para todos y un agradecimiento a Maizar por la invitación y para poder participar de este panel para hablar del cultivo de sorgo y particularmente voy a tratar el tema de su transformación en carne como una oportunidad de agregado de valor a este cultivo. De hecho, estas oportunidades se presentan en un contexto, primero respecto al producto final que obtenemos, que es la carne, en el cual, y a pesar de las situaciones que estamos viviendo, podemos plantear de que hay una demanda sostenida en el producto, tanto en el consumo interno como para la exportación. Seguimos consumiendo alrededor de 50 kilos de carne por habitante por año, la faena se ha sostenido, la exportación también. Eso hace que el precio, si bien tiene sus altibajos y siempre pretendemos un poco mejor precio, no ha caído. También se presenta y se está viendo en el sector como una alternativa de inversión desde el punto de vista de dónde volcar capital o el resultado de la agricultura. Quiere decir que ponerlo, como decimos vulgarmente, en patas o en animales es una excelente alternativa siempre y cuando, y como vamos a ver más adelante, tengamos resultados económicos favorables. También es una alternativa de diversificación en las actividades netamente agrícolas, y esto es importante porque la ganadería y la producción de carne tiene menor variabilidad en los rendimientos respecto a la variabilidad que tienen los rendimientos agrícolas por parte básicamente de las condiciones ambientales,
las condiciones climáticas, que con esto del cambio climático todos sabemos de que esa variabilidad cada vez es mayor. Entonces este es el panorama general del por qué pensamos en el producto carne y qué características tiene, y en función de eso, cómo el sorgo se posiciona en esta relación con la ganadería. Y a mí se me ocurre preguntar, bueno, ¿qué le pedimos al sorgo? ¿Qué necesitamos del sorgo para incorporarlo en los sistemas ganaderos? Y yo creo que hay tres características principales que son todo lo relativo a la seguridad que necesitamos para un sistema y que el cultivo del sorgo seguramente nos da por su mayor rusticidad, por su mayor adaptación a estas condiciones ambientales variables y de alguna manera también nuevas zonas que se van incorporando a la ganadería, como es el norte del país, zonas semiáridas. También le pedimos productividad, obviamente, como, digamos, parte del requisito en cuanto a cantidad de alimento, básicamente, que nos proporcione para su transformación en carne, y obviamente que los resultados económicos de esa transformación sean adecuados. Entonces yo voy a plantear dentro de estas alternativas y, digamos, los datos estimados de 1,5 millones de hectáreas que se producen en el país, casi que lo podemos considerar como que un tercio se dedica a sorgo forrajero, que se utilizan para ganadería, pero bajo condición de pastoreo, donde desde el punto de vista de la productividad podemos considerar que hay un aporte de 8 a 10 toneladas de materia seca por hectárea. La siguiente alternativa, que también ocupa cerca de 500.000 hectáreas y viene en un crecimiento importante, es su uso a través del silaje de planta entera, que aporta en realidad entre 18 y 20 toneladas de materia seca por hectárea. Y la tercera alternativa sería el uso como grano, como cosecha de grano, que nos podría estar aportando entre 6 y 8 toneladas de materia seca, y acá el comentario es que el grano puede ser como silaje de grano húmedo, o sea, la cosecha de grano húmedo y su conservación en forma embolsado, o la cosecha de grano seco. De estas alternativas, y básicamente por varias características, aparte de la productividad, yo voy a centrar el análisis en el silaje de planta entera como su integración en distintos sistemas ganaderos. ¿Por qué? Porque los sistemas de producción de carne que en realidad integran desde la cría, las recrías y los engordes o terminaciones, en realidad, cuando lo planteamos desde un punto de vista de seguridad, flexibilidad, necesitamos cubrir los requerimientos de los animales durante todo el año. Y esos niveles de requerimientos son distintos, no es lo mismo para un animal de cría o recría que para un animal en terminación, y es ahí donde la conservación del forraje y de estas grandes cantidades en forma de silaje es lo que nos permite su utilización, su flexibilidad y su seguridad como impacto sobre los sistemas de producción. Entonces yo voy a tomar como ejemplos el sistema de cría con algunos resultados que estamos viendo, donde si partimos del análisis de un sistema netamente pastoril, normalmente vemos de que aunque tengamos una buena producción de pasturas, utilizarla durante todo el año con distintos ritmos de crecimiento, calidades diferentes, tener reservas en pie, hace que normalmente el grado de utilización del forraje producido sea bajo, y esta es una generalidad bastante frecuente de ver en nuestro país. Que las calidades cambien y sobre todo en las épocas de restricción del crecimiento de las pasturas, también esa
esa calidad sea mala o no cubra los requerimientos del animal. O sea, el sistema funciona frente a una situación de oferta y de demanda que cambia permanentemente. Entonces yo tomo sobre una base de una producción de 9.000 kilos de materia seca, un 50% de utilización, que es lo que vemos frecuentemente, que obviamente se podría mejorar, pero esto nos daría una carga animal de un vientre por hectárea, normalmente, y el promedio del país, un 60% de destete, porque la alimentación no es suficientemente buena respecto a los requerimientos de la vaca de cría, pesos de destete de 160 kilos, lo cual este sistema nos daría 96 kilos de carne de ternero por hectárea. Y el ejercicio es, y estamos evaluando después un caso real que les voy a presentar, que esa misma producción forrajera se puede mejorar su utilización en la medida que aumentemos la carga y que centralicemos su utilización durante el periodo de crecimiento, con lo cual entonces el cálculo que hacemos y que estamos viendo es que esa misma cantidad de forraje la podemos utilizar en 80%, y en este caso yo hago un ejercicio que sobre una determinada superficie, supongamos 100 hectáreas, el 85% de esa superficie es pastura y el 15% la podemos destinar a silaje y analizar cuál es el impacto y el efecto sobre ese sistema de producción. Cuando hacemos ese ejercicio, vemos que el aporte de pastura entonces se incrementa, y el aporte de silaje que decíamos y que estamos midiendo, que puede ser de 18.000 kilos de materia seca por hectárea, con ese 15% de superficie nos da un aporte de 2.700 kilos de materia seca a todo el sistema. Sumando los aportes de la pastura y del silaje, tenemos 8.800 kilos de materia seca, lo cual nos permite una carga animal del doble, 2 vientres por hectárea. Se permite mejorar en forma muy importante el porcentaje de destete porque cubrimos adecuadamente los requerimientos nutricionales de la vaca y aumentamos los pesos de destete a 220 kilos. Todo esto nos da entonces que con ese aporte del silaje al sistema de cría pasamos a una producción de 396 kilos de carne de ternero por hectárea. Quiere decir que la diferencia con los 96 que teníamos en el sistema original son 300 kilos de carne de ternero por hectárea. Y también tenemos que considerar el costo que tendrían esos 15% o 15 hectáreas, en este caso de 100 hectáreas de silaje, que son 600.000 pesos. Entonces, muchas veces escuchamos decir, pero usted le gasta mucho a la vaca. Bueno, sí, le gastamos en este caso 600.000 pesos, pero la diferencia en productividad es de 3 millones de pesos respecto al sistema tradicional. Entonces, tenemos el aporte del sorgo en productividad, en calidad, en mejora en la utilización de todos los recursos del sistema y un adecuado retorno económico. La forma de suministrarlo es variada, puede ser en comederos, como en este caso un sistema que hemos tenido en marcha en INTA Manfredi durante mucho tiempo y hemos podido verificar y validar estos resultados. Puede ser también el suministro en autoconsumo durante la época de restricción de oferta de la pastura, y simplemente menciono un caso donde se está dando y estamos siguiendo este resultado. Un productor en Córdoba que tiene 100 hectáreas de pastura y 14 de silaje de sorgo, además tiene agricultura de soja, maíz y sorgo para cosecha. En esas 114 hectáreas tiene 300 vacas con un ciclo de servicio de destete, parición adecuado a esa oferta forrajera y con estos resultados productivos. La ganadería entonces le está produciendo 2,5 terneros por hectárea de 200 kilos, o sea 500 kilos de ternero por hectárea, más el descarte de vacas, lo cual le está dando hoy un margen bruto de 45.000 pesos por hectárea, y en el mismo campo y bajo rotación de esta pastura con agricultura,
ahí les pongo los márgenes brutos y los rendimientos de soja, maíz y sorgo, como márgenes brutos solamente considerando los costos directos sin comercialización. En el caso de maíz, por ejemplo, la comercialización estaría llevando alrededor de 20.000 pesos, con lo cual esto también nos hace ver la oportunidad de que toda la producción propia agrícola sea transformada, dándole valor agregado en forma de carne por los costos que tiene la comercialización. Dentro del sistema de cría también está incluido implícitamente el sistema de recría. Bueno, este es simplemente la pastura que tiene este productor, las bolsas de silaje. Ahí están 300 vacas comiendo en autoconsumo en 2 bolsas, abiertas las 2 puntas, las 4 bocas, durante el periodo de utilización del silaje, lo que hace que el costo sea nada más que el de la producción del silaje y no del proceso de alimentación. Otro caso, 200 vacas en 2 bocas de bolsas de silaje. Otro caso, y acá vale un comentario en el cual el requerimiento de la vaca en esta etapa, digamos, no es muy alto, por lo cual si aumentáramos la calidad, por ejemplo, como normalmente tiene el silaje de maíz, eso provoca un problema de sobrealimentación y exceso de estado corporal o gordura de las vacas, que es perjudicial. Entonces, la calidad, el sorgo nos permite también generar la calidad necesaria para cada categoría. El sistema de cría, decíamos, tiene implícita la recría de las vaquillonas, que van a ser los futuros vientres y que es parte del proceso de la reposición. Y acá también juega un rol muy importante el silaje para asegurar ese proceso de recría y poder llegar con el desarrollo, el estado, el peso y la edad adecuada para esta categoría, que además va a definir la performance futura de la cría. Acá estamos viendo simplemente un ejemplo de 1000 vaquillonas alimentadas previo a su servicio con autoconsumo de silaje. En este caso son 10 bolsas, 10 frentes, 100 vaquillonas por frente, en una forma muy simple, en una forma muy eficiente, muy bien controlada, con excelente resultado. Entonces, para pasar al siguiente sistema, ya que estamos hablando de recría, defino lo que es una recría, es el proceso en el cual el animal crece sin deposición de grasa, por lo cual la calidad no tiene que ser excesiva, porque si no el animal se engrasa, se termina, sobre todo las hembras y las vaquillonas. Y yo tomo un caso, un ejemplo bastante típico. Terneros que ingresan con 160 kilos, o sea, a partir del destete convencional, con 6 meses de edad, y el objetivo es una ganancia de peso de 750 gramos por día para llegar a 260 kilos y pasar al proceso de engordo-terminación en 133 días. Tomo una relación compra-venta de 1:10, o sea, el 10% más caro la compra respecto a la venta, y el costo de silaje que hemos tenido de sorgo en esta última campaña de 40.000 pesos por hectárea. Con estos parámetros yo analizo 10 alternativas según distintos rendimientos de sorgo para silaje, hago una comparación con maíz en lugar de sorgo, si fuese maíz para este mismo proceso, el aporte de proteína extra necesario para la dieta con algunas alternativas, la calidad del silaje, si es buena para cubrir este requerimiento o no, que son las alternativas que normalmente tenemos a nivel de campo, y un factor muy importante que es determinante del resultado productivo y económico, que son las pérdidas. Estos procesos están sujetos a posibles pérdidas que, si no las controlamos, podemos tener entonces una disminución importante de los resultados. ¿Qué vemos cuando hacemos este ejercicio, tanto en autoconsumo o como suministro en comederos para este proceso de recría? Vemos
este panorama de las 10 alternativas desde el punto de vista del margen bruto por hectárea. Tenemos márgenes brutos de 145.000 pesos por hectárea como los niveles mayores, y tenemos márgenes brutos negativos en las situaciones de menor resultado. Entonces, yo voy a analizar muy rápidamente de dónde vienen estos resultados, cuáles son las condiciones que nos determinan este tipo de respuesta productiva y económica, que es lo que normalmente vemos en el campo. A algunos les va muy bien y otros pierden plata. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son los requisitos para tener buenos resultados? Estos primeros 4 niveles distintos de resultados son analizados dependiendo del rendimiento del cultivo de sorgo. ¿Qué tenemos? Distintos niveles de rendimiento, excelentes o regulares, son kilos de materia verde por hectárea, como se mide a campo, pero que representan kilos de materia seca por hectárea. A más rendimiento, menos costo por kilo de materia seca; a más rendimiento, mayor cantidad de kilos de carne producidos, por lo tanto, diferencias importantes en el resultado económico derivadas exclusivamente del rendimiento que tengamos del cultivo. O sea, tenemos que arrancar de una buena agricultura, buenas técnicas agrícolas y buena elección de híbridos desde el punto de vista de su potencial de producción. En este caso, estos resultados son con un aporte de proteína, con un pastoreo horario de verdeo sembrado sobre el mismo lote después de ser picado. Quiere decir que ese es el costo extra que tenemos en la conformación de las dietas. Los otros 3 casos que vemos acá, que tienen un resultado económico en margen bruto menor y que va disminuyendo, se refieren a: el primero, si en vez de silaje de sorgo con un rendimiento bueno fuese silaje de maíz, simplemente por un mayor costo del cultivo y del silaje de maíz respecto al sorgo, con el mismo pastoreo horario de verdeo como aporte de proteína. El siguiente caso es ya la incorporación del suministro con mixer, porque la proteína se da con un concentrado proteico, puede ser soja, puede ser speller de soja, puede ser cualquier concentrado proteico, por lo tanto eso incrementa los costos y disminuye el resultado económico. Y el caso 7 que veíamos recién es cuando además tenemos baja calidad, o sea, o porque tenemos poco aporte de grano, o porque el híbrido elegido es de baja calidad. Eso requiere incorporar grano para aumentar la calidad o el valor energético del silaje para cubrir esa expectativa de 750 gramos de ganancia de peso, lo cual de nuevo incrementa el costo y disminuye el resultado económico. Y por último, las situaciones de menor respuesta económica, pero que son reales y la vemos muchas veces en el campo, se refieren a cuando las cosas no se hacen bien desde el punto de vista del rendimiento, la calidad y la utilización, porque a su vez hay incrementos en las pérdidas. Entonces, arrancamos de un silaje de sorgo de bajo rendimiento y baja calidad, en el caso de arriba, pero baja pérdida, 5%, que sería lo deseable, no ir más allá de ese 5% de pérdida. Eso hace que los costos sean mayores y la cantidad de kilos producidos sean menores. El mismo caso con 20% de pérdidas o con 30% de pérdidas en el proceso de utilización de ese silaje, que sigue disminuyendo la cantidad de kilos producidos y sigue aumentando los costos, por lo cual entonces tenemos hasta llegar a resultados negativos en el último caso. Esto entonces lo que nos muestra es la diversidad de alternativas de resultados según qué hagamos, cómo planteemos el sistema y cómo hagamos
las cosas. Un ejemplo también de producción es un silaje de alta calidad, un sorgo granífero en este caso, que no solamente daba para recriar, sino para también la terminación, sobre todo por el hecho de ser hembras, y que tuvimos estos resultados. Durante 200 días, pasar de 176 kilos de peso de ingreso a 360, con 10 vaquillonas por hectárea, con un rendimiento de 16 toneladas de materia seca, ya que cada animal consume 1.600 kilos, 1.840 kilos de carne por hectárea producido, que hoy serían cerca de 1.800, de 184.000 pesos, con un costo de 40.000 pesos por hectárea, que en este ejemplo concreto, que en realidad es de engorde, recría y engorde de vaquillona, nos dio 144.000 pesos de margen bruto. Bueno, entonces esto es lo que estamos viendo en los campos, como manera simple, una recría segura, barata, hecha en este caso en campos de productores, a partir del destete, que luego simplemente incorporando un mayor nivel de suplemento, normalmente como grano, este mismo esquema puede terminar en animales gordos o terminados en una fase de terminación. Quiere decir que la fase de engorde o terminación puede tener las mismas características, lo único que requiere es el incremento de la concentración energética de la dieta para el engrasamiento y que se puede dar con un suministro o un aporte extra de grano. Entonces, bueno, esta es un poco la idea. En la consigna de Maizar de este año, si estamos preparados, yo digo taxativamente que sí, estamos preparados, tenemos la genética de sorgo adecuada para cada caso, podemos ensilar sorgos graníferos, doble propósito, sileros, para cada una de los objetivos de los sistemas de producción, y el único requisito es que tenemos que hacer bien las cosas, el conocimiento está, la información está, por lo cual yo creo que tenemos una gran oportunidad de uso del sorgo para su transformación en carne con excelentes niveles de lo que le pedíamos al sorgo: seguridad, productividad y resultado económico. Así que con esto, muchas gracias y te dejo, Vicente, entonces para lo siguiente. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que fue muy ilustrativa la presentación, muy completa. Creo que no deja mucho margen para comentarios. Simplemente mi comentario es que además de todo esto del agregado de valor, hay efectos laterales o efectos secundarios muy benéficos, como es la generación de trabajo local y de todo el agregado de valor que existe. Y no solamente incluir el sorgo, sino hacer las cosas bien con el cultivo del sorgo. Muchísimas gracias, Marcelo. Estamos medio justos de tiempo. Voy a presentar a nuestro segundo panelista, que es Martín de Lucis. Nos va a presentar el tema Panorama del mercado externo de sorgo, y específicamente China crece una nueva oportunidad para Argentina. Martín es ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como director de la Dirección de Comercio Exterior Vegetal en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, y además es profesor de los cursos de Cálculo Estadístico y Biometría y Diseño Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales en la Universidad de La Plata. En este ámbito académico tiene una antigüedad de más de 20 años en la docencia. Así que, Martín, todo tuyo. Muchas gracias, Vicente. Bueno, buenas tardes a todos. Como les comentaba Vicente, la idea es darle un panorama, un resumen del mercado externo del sorgo y después comentar un poco más específicamente sobre el protocolo que se firmó en el 2014, en noviembre del 2014,
con China y los avances que tenemos a la fecha. Si tomamos la producción mundial de sorgo, vemos que en el ámbito mundial ha alcanzado un nivel protagónico al colocarse en el 5º lugar de importancia entre los cereales, después del maíz, trigo, arroz y cebada. En cuanto a las hectáreas, vemos que la producción está por encima de los 40 millones de hectáreas y esta producción se ha mantenido en los últimos 20 años. Y en cuanto a la producción, se ha mantenido entre los 55 y 65 millones de toneladas. Si hablamos de los usos que tiene el sorgo a nivel mundial, lo podemos marcar como un producto muy importante para la alimentación animal y también para la alimentación humana e industrial, como es la producción de bebidas específicamente alcohólicas, como es en China. Si tomamos este comportamiento de estos últimos 20 años, vemos que se ha dado una tendencia a la baja en la producción a nivel internacional. La mayor producción se obtuvo en el año 2014-2015, en la cual se cosecharon cerca de 66 millones de toneladas. Y la menor producción se obtuvo en el año 2011-2012, cuando se obtuvieron tan solo casi 56 millones de toneladas. Debido sobre todo en ese momento a una pronunciada sequía, sí, que se dio en Norteamérica. Si vemos para el año 19-20, estos son datos que se obtuvieron de la fuente USDA, vemos que se estima una producción de 57, un poquito más de 57 millones de toneladas, ¿sí? Lo que plantea es una reducción aproximada de 3.7% respecto al año previo. El principal productor de sorgo a nivel mundial es Estados Unidos, con un poco más de 8,5 millones de toneladas, y seguido por Nigeria, Etiopía e India, México, Sudán, China, y ahí aparece Argentina, ¿sí? En el 8º lugar de producción, representando para esta temporada, que todavía estamos en cosecha, de alrededor del 4,3%. Esa estimación de Argentina de 2,5 millones de toneladas surge de las estimaciones que se están haciendo desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre una producción sembrada aproximada de 750.000 hectáreas. En cuanto al avance de la cosecha para esta temporada en sorgo, y de acuerdo a este último informe de la Bolsa de Cereales, se sitúa alrededor del 50%. Estos son datos de principio de junio, y habrá que ver en lo que falta de la cosecha cómo terminamos y si llegamos a esos 2,5 millones de toneladas. En cuanto al consumo de sorgo a nivel mundial, podemos decir que el destino como consumo humano e industrial se estima en un 63% para esta campaña, y el resto, 37%, como forrajero. Pasando un poquito a los principales importadores y haciendo una referencia, se ve que el incremento, digamos, de la demanda mundial del sorgo ha causado un importante aumento, ¿sí?, en el comercio, y donde China está jugando, y viene jugando ya desde hace unos años, un papel muy, muy importante, ¿sí?, ya que es un importante productor de alimentos balanceados, ¿sí?, para sus producciones animales. Se estima que para el año 2019-2020 las importaciones de China se quintupliquen, pasando de un poco menos, un poco más en 18-19, fíjense en la caída abrupta que hubo en esa campaña, ¿sí? Solamente China importó un poco más de 500.000. Para esta nueva campaña se estima que las importaciones alcancen 3,3 millones, es decir, que se van a quintuplicar con respecto a la campaña 18-19, y ese aumento se ha dado en el marco, bueno,
de este acercamiento que ha habido después de la fuerte guerra comercial que hubo el año pasado entre estos dos países, y bueno, en este esquema, digamos, de acuerdos que tuvieron hacia principios de este año, aparentemente habría, digamos, nuevamente importaciones, ¿sí?, desde Estados Unidos. Veremos cómo termina el año, ¿sí?, pero esas son las estimaciones. En cuanto al destino que le da China al sorgo, en su principal destino es el uso como forrajero y en menor grado para la producción, sí, de licor, de aguardiente. México es el segundo importador a nivel mundial y también se da porque es un importante productor de alimentos balanceados en México. De ahí su importación, ya que la producción local no le alcanza. Si tomamos el periodo 2014-2015 a 2019-2020, vemos que China a nivel mundial ha representado el 80%, ¿sí?, de las importaciones, seguido por México con 6%, Japón 9%, la Unión Europea en su conjunto, ¿sí?, los 27 países, el 4%. Es decir, y nuevamente se marca la importancia, ¿sí?, de China como importador a nivel mundial. Si pasamos a los exportadores, bueno, el papel que cumple China como importador lo cumple Estados Unidos como exportador. Fíjense en que prácticamente el gráfico es muy parecido, salvo que acá vemos a Estados Unidos, ¿sí?, como exportador, donde vemos que está muy unido, ¿sí?, a lo que ocurre en la relación entre estos dos países. Las exportaciones a nivel mundial para esta campaña 19-20 está estimada en 5.8 millones de toneladas, que representa un 10% aproximadamente de la estimación de la producción mundial. Y como vemos en este periodo, y si fuéramos para atrás, vemos que estas estimaciones se encuentran dentro de las más bajas que se han dado en los últimos años, en conjunto con las exportaciones que se dieron en la campaña 18-19. Igualmente, en el caso de Estados Unidos, y como lo veíamos recién desde el punto de vista de la importación, ahora desde la exportación, y con este acuerdo, esta primera fase de entendimiento que está habiendo entre Estados Unidos y China, se estima para esta campaña 19-20 que Estados Unidos va a tener un incremento cercano al 120% respecto al año anterior. Pero bueno, hay que ver cómo termina y cómo evoluciona este acuerdo entre China y Estados Unidos. Como veíamos recién, China representaba en este periodo 2014, 2015, 19-20 el 79% de las importaciones. Bueno, Estados Unidos representa el 84%, ¿sí?, de las exportaciones. Son los dos grandes jugadores, ¿sí?, a nivel mundial. Le siguen a Estados Unidos como exportadora Australia, en importancia 8%, Argentina, ¿sí?, 7%, estamos en tercer lugar a nivel de exportación en este periodo, ¿sí?, 2014, 2015, 19-20. Y bueno, nuestro sorgo compite, ¿sí?, fuertemente con Australia y sobre todo ahí vamos a ver que puede surgir una posibilidad, ¿sí?, de poder competir en el mercado de chino, ¿sí?, ya que Australia también está pasando por una fase bastante de controversia, podríamos decir, entre ambos países, y eso puede facilitar, ¿sí?, el ingreso y la demanda del sorgo de Argentina. Si vamos a la exportación ya de nuestro país, ¿sí?, tomando este periodo 2006-2020, estos son datos de 2020 al 7 de junio, vemos que en este periodo tuvimos un pico de exportación en la campaña 2012, donde se superaron los 2.5 millones de toneladas, y dada por un nivel importante de exportaciones en ese momento a Japón. Y a partir de ese momento, ¿sí?, tenemos una tendencia a la baja, una caída importante, ¿sí?, de las exportaciones de Argentina,
muy relacionadas también con la disminución de las exportaciones a Japón. En ese momento, en el 2012, la Argentina participaba, ¿sí?, en el comercio internacional en cerca del 35% de lo que era la exportación. Durante el año 2019, las exportaciones, específicamente si vemos a China, alcanzaron casi las 140.000 toneladas. Fíjense que en el 2018 se habían exportado solamente 1.000 toneladas, ¿sí? Y el anterior registro era del 2015. ¿Sí? Recuerden que en el 2014 es cuando se firmó el protocolo, que ahora vamos a hacer una referencia. Y en el 2015 es donde comienzan las exportaciones, ¿sí?, con unas exportaciones que alcanzaron, como les decía, casi las 90.000 toneladas. Después en 2016-17 no hubieron toneladas, no hubieron exportaciones. En el 2018 las 1.000 toneladas y en el 2019, la campaña pasada, piensen en el repunte que tuvieron, ¿sí?, llegamos casi a las 140.000 toneladas exportadas. Y en lo que va de este año ya hemos alcanzado, con exportaciones que se realizaron a principio de año, en enero, a las 74.000 toneladas. En lo que respecta a las exportaciones de 2019, estas 140.000 toneladas surgen de 4 envíos, ¿sí?, que se realizaron entre julio y noviembre del 2019. Participaron 2 empresas, ¿sí? 3 envíos fueron de una empresa y el envío restante de otra empresa, y partieron de los puertos de Villa Constitución y Rosario. Y los envíos que se realizaron en el 2020 en esta campaña se realizaron por el momento solamente una empresa, ¿sí?, y fueron 2 envíos que partieron de Rosario. Bueno, como vemos y como vimos recién, las exportaciones a China en los últimos años, después de aquellas exportaciones que habíamos tenido en el año 2015, después de la firma del protocolo, en el 2016-17 desaparecimos del mercado. En el 2018 hicimos esas exportaciones en contenedores, cerca de las 1.000 toneladas, y el año pasado, ¿sí?, es donde tomamos nuevamente un rumbo muy importante, llegando a las 140.000 toneladas. Pero ¿cuáles son los competidores que tenemos? Bueno, por el momento, solo Argentina, Australia, Estados Unidos y Myanmar están autorizados a exportar sorgo a China. Es decir, que no son muchos, ¿sí?, los oferentes, pero obviamente son los grandes jugadores como Estados Unidos, y nuestro competidor directo también Australia, ¿sí?, ya que produce en el mismo momento que nosotros. Por otro lado, México y Uruguay están negociando sus respectivos protocolos fitosanitarios, están muy cerca de la firma, aún no han registrado la firma, por lo tanto todavía no pueden ingresar al mercado chino. Ahora, de nuestros competidores, que les decía Australia, Estados Unidos y Myanmar, en mucho menor medida, ¿no?, tienen una ventaja comparativa con respecto a Argentina, y es que están exportando sin un protocolo específico ni con tantas cláusulas como tiene el protocolo de Argentina. ¿Sí? Esto se debe a que son considerados proveedores tradicionales. Para China, el tema del concepto del proveedor tradicional es muy importante. Es un poco lo que nos ocurre a nosotros con soja. Somos un proveedor tradicional, estamos exportando sin un protocolo específico, y en cambio Uruguay tiene un protocolo fitosanitario específico con innumerables requerimientos. Por eso, el lograr ser considerado un proveedor confiable, tradicional, sí, para China es muy importante, y eso lo vamos a lograr demostrándole transparencia, demostrándole que nuestro producto es de calidad y cumpliendo los acuerdos comerciales y los requerimientos fitosanitarios de China. Como les decía, en China la mayor parte del sorgo importado tiene como destino la producción animal, como forraje, y en menor grado la destilación, ¿sí?, para la bebida, el licor que se toma en China. También es importante, como lo venimos comentando, en el mercado chino, estos vaivenes en la relación comercial entre China y Estados Unidos que se ha dado en los últimos años. Veremos esta primer fase de entendimiento
que hubo entre China y Estados Unidos, cómo repercute y cómo termina la campaña de exportación. Y en los últimos años también ha surgido la confrontación, ¿sí?, entre el gobierno chino y el de Australia, que también está afectando el comercio entre estos dos países, y eso puede facilitar, digamos, de alguna forma, el ingreso del sorgo argentino al mercado chino. Ya incorporándonos directamente en lo que es el protocolo de exportación a China, como les decía, este protocolo se firmó hacia fines del año 2014. Este protocolo estipula que solamente puede tener como destino el sorgo que se importe de Argentina, el procesamiento, que no es para consumo humano ni siembra. Este protocolo tiene varios artículos, ¿sí? Y dentro de esos artículos tenemos varios requerimientos que cumplir. Uno de ellos habla sobre que los envíos deben estar libres de insectos vivos y materias extrañas que puedan contener plagas cuarentenarias. Dentro de estos listados de insectos vivos y malezas y plagas, tenemos 25 plagas que nos regula China. De esas 25 plagas que nos regula China, tenemos 3 insectos, 3 hongos y 19 malezas. Y dentro de esas 19 malezas tenemos el sorgo negro, la semilla del sorgo negro y del sorgo de Alepo, que son las 2 plagas que nos están creando algún ruido, ¿sí?, en los últimos años en la cadena de exportación. Lo que hace a los insectos, se certifican directamente por una inspección visual en la cinta de carga, al momento de la carga al buque. En el caso de los hongos, que tenemos que establecer un sistema de monitoreo y vigilancia, que tenemos 3 hongos que nos regulan, Peronospora sorgi, Claviceps africana y Gloeocercospora sorgi. Lo certificamos a través de un sistema de monitoreo y vigilancia que lleva adelante el SENASA, a través de la inspección que se realizan en campos productivos, en forma aleatoria, y en tomas de muestra que se realizan en acopio. De esa forma como se certifican los 3 hongos, y en el caso de las malezas, a través de muestras que se toman, ¿sí?, que ya pueden ser previas al embarque, y su análisis también se realiza en laboratorio. También hay un artículo específico, es el artículo 4 del protocolo, que fija ciertas actividades de limpieza por parte de la empresa exportadora en la etapa de post-cosecha, previa al embarque, para eliminar lo que es tierra, residuos vegetales y materias extrañas en general. Y ahí lo que exige es un zarandeo del producto para cumplir con estos requerimientos. Por ello es que al momento de hacer la exportación se le exige, sí, al exportador una declaración de que el producto ha sido zarandeado. También otro de los artículos fija como requisito que Argentina anualmente, antes del inicio de la temporada de exportación, debe enviar el listado de exportadores y elevadores inscritos. Estos listados se envían, como les decía, anualmente, ¿sí?, llevan actualizaciones anuales y se deben enviar antes de realizar las exportaciones. En otro de los artículos fija claramente cuáles son los requisitos que deben certificarse en el certificado fitosanitario, y en ese caso la declaración es una declaración general, ¿sí?, que se pone es que el envío cumple, ¿sí?, con los requisitos estipulados en el protocolo, y que ha sido inspeccionado con el fin de evitar la presencia de todas las plagas cuarentenarias que les he mencionado. Dentro del protocolo hay un punto, digamos, muy importante, donde dice que Argentina realizará todos los esfuerzos posibles, ¿sí?, para cosechar y enviar cargamentos que cumplan, ¿sí?, con todos los puntos del protocolo, y específicamente con que el envío está libre, ¿sí?, de plagas cuarentenarias. Esto, digamos, nos posibilita
hacer estas inspecciones que les decía en diferentes etapas de la cadena y poder cumplir con los requisitos. Como les decía, el protocolo se firmó en el 2014, en el 2015 se exportaron cerca de 90.000 toneladas, pero ¿qué pasó en el año 16 y 17 que no tuvimos exportaciones? Bueno, esas primeras exportaciones que se hicieron, ¿sí?, en el año 2015, trajeron cierta incertidumbre, podríamos decir, tanto del lado exportador como del lado importador. La calidad del sorgo que se exportó en ese momento no fue la de un nivel óptimo, y más aún para un mercado como ese mercado chino, y donde no estamos considerados como un proveedor tradicional para el sorgo. Entonces esa baja calidad del sorgo trajo, digamos, cierta resistencia, cierta disconformidad por los importadores chinos. Del lado argentino, también los requerimientos de cumplir con todas, digamos, las plagas cuarentenarias, sobre todo que los envíos están libres de semillas de sorgo de Alepo y sorgo negro, también hizo bastante ruido, porque, bueno, como sabemos, son semillas que habitualmente las podemos encontrar, ¿sí?, en una exportación, en una inspección de una partida de sorgo, y eso en ese momento trajo bastante ruido y hizo que se desista, ¿sí?, de continuar las exportaciones en el año 2016, y paralelamente se inició, ¿sí?, una conversación a nivel bilateral, ¿sí?, durante esos años para tratar de rever el protocolo, ¿sí?, de rever las exigencias en cuanto a las malezas, específicamente a sorgo negro y a sorgo de Alepo. Pero lamentablemente, después de haber tenido muchas, ¿sí?, visitas, muchas negociaciones con el servicio sanitario de China en ese momento, el AXIX, hoy el AXIX ya se encuentra dentro de la aduana, ¿sí?, no pudieron llegar a buen puerto, ya que el requerimiento de China de poder demostrar una determinada tolerancia para esas semillas hacía inviable ese tipo de estudios, y ellos mismos nos reconocieron que era inviable que nosotros le reconociéramos que una tolerancia con cierta cantidad de semillas hiciera, digamos, factible en los envíos. Por lo tanto, en el año 2018, y luego de no haber podido avanzar en estas negociaciones, una empresa argentina comienza, ¿sí?, nuevamente a exportar con el protocolo, cumpliendo con los requisitos, y felizmente realiza esta exportación de 1.000 toneladas que se hicieron en contenedores y que no tuvieron ningún inconveniente. Ahora bien, ¿se hicieron como una exportación normal y tradicional de un grano de Argentina? No. Ahí está la gran diferencia, en donde los exportadores argentinos, a partir, podríamos decir, del 2018, los exportadores de sorgo, empiezan a trabajar el destino China de otra forma, no como la exportación de un grano más, ¿sí?, sino con un trabajo previo que se inicia en el campo y que termina en China. Durante 2019, esa misma empresa, más otra empresa que ya se suma, ¿sí?, a las exportaciones, llegan a exportar casi 150.000 toneladas, también sin inconvenientes. Ya durante este año se exportaron en buques, ¿sí?, en bodegas, ya no en contenedores. Todos los envíos llegaron en perfectas condiciones. Según lo que nos dicen los exportadores, los clientes chinos están muy contentos con el producto argentino. Obviamente no es la calidad del sorgo que se envió en el 2015, es otro sorgo, es en realidad el mismo sorgo, pero trabajado de otra forma, ¿sí? Y en lo que respecta a esta temporada, y como les comentaba al principio, el protocolo estipula que el destino es procesamiento, no es consumo ni siembra, pero se ha pedido que se incorpore, ¿sí?, a la Argentina en el listado publicado por el Departamento de Inocuidad. Y esto se debe a que el actual protocolo solamente permite poder exportar sorgo como destino forrajero, pero como también les comentaba previamente, China también compra sorgo
para destilación. Y en este momento Argentina no está autorizado, ¿sí?, para exportar sorgo para destilación, y este es el pedido que se ha hecho, ¿sí?, a el GAC, que es el servicio, es la aduana de China, para que incorpore a la Argentina a un listado de países autorizados para poder exportar sorgo con destino a destilación, que abre nuevamente una nueva posibilidad, y esperamos que se pueda concretar, y esto pueda hacer incrementar los envíos a China. Entonces, resumiendo, ¿qué desafíos, ¿sí?, tenemos la Argentina, tienen los exportadores, el Estado Nacional en su conjunto para aumentar la oferta a China? Que las empresas que quieran exportar establezcan un plan de gestión del riesgo, ¿sí?, de campo a embarque, ¿sí? Hoy el presentar un sorgo sin controles previos para exportar a China hace inviable el comercio, ¿sí? Vamos a hacer los controles previo al embarque y ese sorgo seguramente no va a cumplir con los requisitos del protocolo. Ahora, si hay un trabajo, ¿sí?, que se inicia desde el campo y termina en el embarque, ¿sí?, seguramente se va a poder cumplir con el protocolo, y las muestras están. Ya hay 2 empresas que están exportando, que están cumpliendo, ¿sí?, con los requisitos. Otros de los desafíos: posicionar, ¿sí?, en la agenda bilateral a nivel nacional la ampliación del protocolo, ¿sí?, para el sorgo con destino a destilación, de manera de tener otra posibilidad, ¿sí? Entendemos que el sorgo con destino a destilación puede tener algún diferencial de precio que haga importante, ¿sí?, ese diferencial de precio en poder compensar los mayores gastos que podemos tener a nivel local para tener una mejor calidad de sorgo. Mantener y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable y de calidad. Esto es importantísimo, ¿sí?, darle seguridad al gobierno chino y a los importadores que podemos exportar sorgo y que podemos exportar sorgo de calidad. Y obviamente muy relacionado con esto está en elevar la calidad del sorgo exportable, ¿sí? Ya hay un inicio, digamos, a nivel nacional y con el sector privado en comenzar a trabajar en la actualización, ¿sí?, del estándar de comercialización del sorgo, que eso se va a repercutir directamente en una mejor calidad. Después, ya saliendo de lo que es el mercado de China, tenemos diferentes mercados abiertos, tenemos muchísimos mercados abiertos para el sorgo. En SENASA tenemos registros de más de 41 destinos, ¿sí?, abiertos, en donde tenemos establecidos los requisitos fitosanitarios. Pero bueno, como vimos, ¿sí?, el gran jugador, digamos, acá como importador es China. Pero bueno, hay otras opciones que se pueden analizar. Los requisitos de los otros países son requisitos cumplibles también, no son requisitos tan complejos como China, ¿sí? Hay algunos que requieren algún tipo de fumigación, pero bueno, en la exportación de granos la fumigación es algo, digamos, que se hace de rutina, por lo tanto no es un gasto adicional. Así que bueno, hay algunos destinos que se pueden llegar a explorar. Obviamente México, que es el otro también, o uno de los importadores que hay a nivel mundial, se provee de Estados Unidos, por lo tanto ingresar al mercado de México quizás sea complejo, ¿sí?, por la relación estrecha que tienen estos dos países, pero bueno, hay una serie de países que se pueden indagar y ver qué posibilidades hay de ingresar con el sorgo argentino y que se amplíe la diversidad de destinos. Bueno, y por último, ¿sí?, ya como desafíos generales que nos quedan, es llegar a nuevos mercados, como lo decíamos, diversificar la oferta en mercados abiertos y otros usos, como el caso de China. Entendemos que si logramos esta apertura hacia el uso como destilación, va a ser importante, va a sumar, sí, al comercio. Profundizar la interacción positiva público-privada. Bueno, esto de que estas empresas hayan podido llegar a exportar
estos casi 150.000 toneladas en la temporada pasada se hizo gracias a una comunicación transparente y positiva entre las empresas, ¿sí? Nos sentamos con cada una de las empresas interesadas en exportar, vimos qué posibilidades había, estuvimos, digamos, analizando el protocolo y de qué forma lo pueden cumplir, y estipulamos diferentes procesos técnicos para cada una de las empresas, y en función también de sus antecedentes uno va adecuando, ¿sí?, ese procedimiento para que se pueda hacer efectiva la exportación. Otro de los desafíos es reposicionar al sorgo como un cultivo competitivo, ¿sí?, frente a otras alternativas. Eso también es importante, ¿sí? Siempre tener presentes todos los beneficios que tiene el sorgo. Material genético, ¿sí? Ya esto se viene trabajando, pero bueno, el fortalecer también, el tener material genético con baja concentración de taninos también nos facilitaría poder llegar a algunos mercados que exigen, ¿sí?, este requisito. Los estándares de comercialización más exigentes, bueno, este comienzo, digamos, de poder empezar a charlar con el sector privado sobre avances en analizar el estándar nacional y ver qué posibilidades de adecuación, de modificación, es muy importante porque va a hacer aumentar la calidad y va a repercutir en la calidad del sorgo exportable. Y otro condicionante más que tendríamos es lo que es eficientizar lo que es el flete interno y la logística marítima, que bueno, hoy en Argentina es bastante compleja, ¿sí? Es bastante compleja y a veces hace, digamos, a los exportadores desistir de algunos acuerdos comerciales precisamente por los costos altos, ¿sí?, que tenemos tanto en el flete interno como la logística marítima, que a veces no hay buques, no hay contenedores, y eso hace que sea aún más compleja la exportación desde Argentina. Bueno, esto es lo que tenía para comentarles, así que bueno, quedamos a disposición, ¿sí?, por cualquier consulta. Ahí les dejo mi correo electrónico, los teléfonos, y quedamos abiertos para todos los interesados, todas las empresas que quieran explorar el mercado de China, pero lo que le pedimos es transparencia, ¿sí?, y calidad, ¿sí?, en el sorgo que se presente para exportar, y no esperen a tener el acuerdo comercial, ¿sí? Llamen, acérquense a la oficina de SENASA más cercana, están interesados en iniciar el mercado con China, y ahí vamos a entrar rápidamente en comunicación y juntos vamos a poder avanzar y esperemos tener nuevas y más exportaciones al mercado de China. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Creo que fue una presentación muy, muy esperanzadora, ya que, bueno, después de firmar el acuerdo con China, obviamente las exportaciones se resintieron muchísimo, pero es muy, digamos, como perspectiva de futuro, estamos ya en 150.000 toneladas, y creo que Argentina se puede posicionar tranquilamente como segundo exportador. Esas 150.000 se pueden multiplicar fácilmente. Los exportadores digamos, han asumido los costos y la logística de asumir ese protocolo, que de futuro seguramente se va a considerar a Argentina como un proveedor confiable, así como somos en soja, y se van a eliminar esas barreras que no han sido, han sido saltadas, digamos, han sido obviadas por el negocio, ¿no?, con todos los problemas que tenemos, ¿no? O sea que creo que es una alternativa muy, muy buena. No tenemos demasiado tiempo. Le quiero dar la palabra a Leandro Pierbattisti, quien nos va a hablar sobre qué piden los compradores mundiales de sorgo y qué ofrecen los vendedores, y las oportunidades ilimitantes del sorgo argentino. Leandro es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Economía y Desarrollo Agrícola en Francia, y se desempeña actualmente como consultor internacional de cadenas de negocios agroindustriales
y ha sido orador en los 2 congresos que ha habido en sorgo en Europa. Así que no demoro más y le doy la palabra a Leandro. Ahí me escuchan perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, perdón por el... Estaba justamente en mute para escuchar. De hecho, las presentaciones me parecieron sumamente interesantes y los felicito tanto a Martín como a Marcelo. Y para mí es un honor estar en este panel. Y por otro lado, en primer lugar, quería, buenas tardes a todos y felicitar a Maizar. Me parece una iniciativa excelente la que ha tenido la cadena para justamente en estos periodos tan complejos que estamos viviendo en estos momentos, poder mostrar que sí estamos preparados para enfrentar todo lo que se puede llegar a venir. Así que gran abrazo a todo el staff de Maizar y muchas gracias por la invitación. Yo lo que quería trabajar hoy y comentarles, y de hecho es bastante complementario con la presentación de Martín, las oportunidades no solo están, ya se han concretizado, él lo bien ha mencionado, todas las expediciones que se han hecho a China en la campaña justamente 18-19. Así que el tema está en tratar de ver cómo afianzar aún más esas oportunidades. Y justamente cuando se habla de mejorar la calidad del saldo exportable, de realmente afianzar esta imagen de proveedor confiable, yo quiero dar datos concretos, porque no es subjetivo esto, y lo que quiero mostrar y explicar qué es lo que claramente se enfoca a nivel del mercado mundial, y lo que es importante hablar claramente qué es lo que quiere el comprador. Es decir, la calidad es lo que quiere el comprador, claramente. Entonces, lo que hay que analizar es qué es lo que el comprador quiere, y normalmente lo que el comprador quiere está también definido y sujeto a lo que ofrece el mercado mundial, porque el comprador se adapta en función también justamente de lo que si se quiere, los oferentes ofrecen. Entonces, voy a empezar algo muy rápidamente, porque hay muchas cosas que ya han sido abordadas, pero lo que me parece muy interesante en el caso del sorgo, sobre todo cuando se lo compara con el trigo, ¿no? Porque es un producto muy similar en cuanto a lo que es que el consumo humano es bastante importante, ¿no? El consumo humano es bastante importante, como es el caso del trigo, 56, casi 60% contra 70%, y también hay, si se quiere, utilización industrial, un poquito más alta, obviamente, 3 veces más, ¿no? que el trigo, o sea, casi prácticamente lo que es bioetanol, pero básicamente lo que es muy fuerte y chocante con respecto al trigo es que solamente se intercambia un 9% en el mundo del sorgo, mientras que el trigo se intercambia el 24%. Es decir, hay un intercambio relativamente bajo en sintonía con el arroz. ¿Y qué significa eso? Es muy interesante porque el intercambio es mucho mayor en trigo que en sorgo, porque los países generalmente que producen sorgo no pueden producir trigo, porque ustedes saben que el trigo no se puede producir en todas las latitudes. Entonces, realmente por eso es llamativo y a la vez interesante mencionar que 2 grandes países productores, si se quiere, de sorgo, están en África. Uno en África del Oeste, que es Nigeria, y el otro en África del Este, que es Etiopía, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Si a eso le añaden que el bajo intercambio comercial, a eso se le añade el hecho también que hay pocos oferentes en el mercado, puede llegar a tener cócteles a veces relativamente explosivos en lo que respecta a la cuestión de precios. Entonces me parece muy interesante a remarcar la cuestión de que hay utilización de feed, obviamente, como es el caso del maíz y de cebada, pero un porcentaje muy elevado de lo que es alimentación humana en países donde tienen rentas muy bajas. Estamos hablando de Etiopía, uno de los países del Cuerno de África, uno de los países más pobres del mundo, que se luce en cuanto a lo que es la producción. Algo me parece interesante a remarcar es, si se quiere, la historia. El sorgo es un cultivo de historia, y no solamente para la Argentina, sino para el mundo. Y lo que es muy interesante es que ustedes ven la evolución de los años 60 hasta mitad de los años 70, las exportaciones de Argentina. Es interesante que esas estuvieron en sintonía justamente con los intercambios enormes que ha tenido el sorgo en esa época. Se triplicó el trade de sorgo en los 60 hasta
la mitad de los 70, y eso se debía justamente a la competitividad que el sorgo tenía. Luego hubo una caída que tuvo Argentina a partir del 75 en adelante, resultado del hecho que el trigo empezó a ser cada vez más competitivo y empezó a adquirir más peso también, junto con el arroz a nivel mundial, y después hubo una resucitación muy importante, que esto se fue debido justamente a la invasión de Afganistán y se dio claramente por el famoso embargo de Jimmy Carter del 4 de enero del 80, en el cual, creyendo, Estados Unidos tenía un plan quinquenal con la Unión Soviética, más o menos de 25 millones de toneladas de ese plan quinquenal, y solamente quedaron 8 millones. Hubo un embargo impresionante, Jimmy Carter jugando el juego que todos los oferentes iban a posicionar junto con Estados Unidos. Argentina terminó haciendo el pito catalán y en julio firmó un protocolo con la Unión Soviética en julio de 2008, en 1980, y eso hizo que hubo una expedición de cereales secundarios, alrededor de 4 millones por año dentro del plan quinquenal, y ahí ven el famoso récord que tuvimos nosotros de 5,4 millones de toneladas, que representaba el 30% del market share. Luego, obviamente, empezó a haber una caída porque el maíz, después de que el plan terminó justamente en el 85, ven como saliendo de ese plan quinquenal las exportaciones caen muy bajo. Y después lo que pasó es que hubo una incorporación a nivel mundial del maíz, un producto cada vez más competitivo frente al sorgo, lo cual hizo justamente que ello haya pasado a que haya caído el trade del sorgo argentino hacia el mundo. Y sobre todo lo que hay que en el 90 fue algo muy interesante, todos los lifting que se hizo de los bans de tanto de países como Colombia, México, que tenían restricciones de importación justamente de maíz, por eso importaban sobre todo sorgo, y con esa levée, ese lifting justamente de esas restricciones hicieron que importen maíz en detrimento del sorgo. Y por último, como lo señaló bien Martín, hubo un aumento que representó más del 40% del mercado mundial en el 2012-2013. Vamos a verlo un poquito más detenidamente. Fueron las famosas intervenciones públicas que empezaron a darse en el 2006-2007 de manera informal en el mercado de maíz, hasta que se hizo formalmente el 2008-2009. Obviamente el sorgo se ha visto beneficiado por ello, porque el sorgo no tenía ROEs, cuotas de exportación, como sí lo tenía el maíz. Y luego una caída estrepitosa de área con una diferencia en la campaña 18-19, es decir, de lo que va desde marzo del 19 a febrero del 2020, con un rebound importante lo que respecta a la exportación, pero con caída de área, y eso es interesante explicar por qué. ¿Por qué? Porque el sorgo lo que tiene es algo muy interesante, a diferencia de otros productos, que nuestro gran aliado, así como nuestro gran aliado es el doble cultivo para lo que es el trigo, la cebada, el gran aliado acá es el doble propósito. Y tenemos la posibilidad de poder jugar con las señales de mercado y tener un producto que nos permite ir a forraje o ir a grano. Eso es muy importante. Si no, no se pudiese explicar la hoja de balance de cualquier estadista mundial. Porque ustedes fíjense que en la 10-11, 11-12, la producción argentina prácticamente no varió y pasamos de 1,7 a más de 3 millones de toneladas de exportación. Y eso se debe justamente a que en realidad hay obviamente un juego de stock, pero en realidad lo que hay es que es un producto justamente que o se lo puede consumir localmente o se lo puede exportar en función de esas señales de precio. Lo que me parece interesante, y no voy a volver a esto, pues ya ha sido bien explicado, pero me parece interesante señalar que Argentina ha sido un player enorme en el mercado antes de que China tuviese esa importancia muy importante en el mercado del sorgo. En primer lugar, porque Argentina es un exportador histórico de países tales como China, Japón. Japón es el destino más estable que tiene Argentina en cuanto a la exportación, y hemos obviamente exportado de manera muy importante a países limítrofes, como más países, si se quiere, de acá de la zona, como ser Colombia y Perú. Hemos sido capaces de exportarla a México, con lo cual podríamos volver hoy en día a exportarle también a México, y la Unión Europea también ha sido un destino. Lo que me parece interesante agregar con respecto a China
que China, cuando se crea Sinogran en el 2000, en el 2004 hubo una política muy ambiciosa, un poco como la política agrícola común europea, a través de precios mínimos de intervención. Precios mínimos de sostén, que esos precios mínimos de sostén fueron extremadamente importantes para los cereales, pero diría sobre todo para el maíz, porque desde el 2004 hasta el 2016 aumentó un 35% la producción de cereales en China, pero en el maíz aumentó un 72%. Fue enorme esa producción. ¿Y qué sucedió? Bueno, a China le terminó sucediendo lo mismo que a los europeos en el 92. Se dieron cuenta que con un mercado internacional bajista y cada vez más bajo debido a las cosechas americanas, se encontraban con precios sostén extremadamente elevados respecto al precio internacional, lo cual hizo que en el 2014 hubo la primera modificación de la política agrícola china, que fue el golpe de suerte, más que de suerte, fue la muerte para el sorgo en China, para la importación, porque en el 2016 decidieron directamente suprimir los precios mínimos en el maíz, lo cual hizo que en realidad se importó muchísimo sorgo. ¿Por qué? Porque el precio internacional, el precio mínimo en China era tan alto y tan por encima del mercado internacional que los importadores chinos preferían justamente importar sorgo en lugar de maíz por dos razones, por precio y sobre todo porque el sorgo no tiene la cuota, no tiene la regulación que tiene el trigo y otros productos que tiene China, ¿sí? Y sobre todo lo que tiene respecto al sorgo al maíz, que el sorgo es un organismo genético no GMO, y eso es muy importante, no solamente para intercambio, sino que China no tiene ese inconveniente con el 1162, con todos los eventos transgénicos que puede llegar a acarrear el maíz. Entonces, en ese sentido, para China el sorgo fue justamente una alternativa extraordinaria para evitar esas regulaciones y demás. El problema es que cuando decidieron justamente en el 2016 bajar los precios internos, empezó a ser el sorgo menos competitivo respecto al maíz. Ahí ven por qué la caída ya en la 15-16, en la 16-17, y si quieren la 18-19, ahí sí empezamos a hablar un poquito de guerra comercial. Y acuérdense que en el febrero del 2018 China empieza a hacer lo que se llama un estudio de dumping, que eso se terminó justamente con la consecuencia de ese estudio de dumping fue que el 17 de abril de 2018 los chinos pusieron 178,6% de tariff. Fue enorme, 180% casi de una barrera arancelaria. Obviamente hizo que todo el sorgo americano desaparezca del mercado, y sobre todo los barcos que estaban a destinación justamente de Shanghái, que tuvieron que ser directamente switcheados a otros destinos. Volveré a luego. Por suerte hubo, si se quiere, un trabajo muy interesante de parte de las autoridades y se terminó en julio, el 6 de julio del 2018 se llegó a 25% de la tarifa, que es el derecho arancelario que hoy tiene China con Estados Unidos. Pero obviamente eso hizo que todo ese combo de elementos que acabo de mencionar hizo justamente que el sorgo haya bajado China al pie del acelerador respecto a las importaciones. Respecto al gráfico de Argentina, no quiero solamente mencionar que hay una caída de área desde el 2012-2013 bastante importante. Acá se ve la producción, pero en realidad básicamente es debido a lo que es la caída de área. Y el punto de interrogación del 19-20, cuánto vamos a exportar, y espero que sea mucho, porque me parece que tenemos hoy las condiciones para que Argentina vuelva a tener ese repunte tan importante que están viendo ahí en la campaña 18-19, que volvimos a exportar de manera muy, muy importante si lo comparamos con la campaña 2017-2018. Muy importante señalar que el sorgo tiene, si se quiere, es muy importante, tiene señales de mercado. Existen las señales de mercado. La campaña 2008-2009 hubo un 40% del aumento de área. Esto, si se quiere, son los precios pizarra estimativos de maíz versus sorgo. Si es porcentaje positivo, significa que el precio del maíz está por encima del sorgo, viceversa, si es negativo, el sorgo está por encima del maíz. Fíjense, esa campaña 8-9, 40% de aumento de área, básicamente porque el sorgo tiene precio, y no solamente tenía un precio mejor al maíz, sino que encima en costo de producción
es más competitivo que el maíz. Fíjense la 12-13 otra vez, en zonas negativas hasta un 20%, es decir, un precio del sorgo 20% por encima del precio del maíz. Fíjense que fue la mayor cantidad de área y de exportaciones que Argentina tuvo de la campaña 85-86, y lo que cambia radicalmente, obviamente ustedes lo saben, desde fines del 2015, que hay la supresión de las restricciones comerciales hacia el maíz, tanto como retención como ROE. Eso hizo obviamente que el maíz adquiera y recupere una competitividad que hacía mucho que no tenía, y pasamos de tener, si se quiere, un 11% promedio del periodo de intervención, que es la línea roja que ven ahí, de un 11%, a niveles del 40%. En promedio, toda esa parte de arriba, si se quiere, antes de agosto del 2019, estamos en 22% de promedio de precio, es decir, maíz por arriba del sorgo. Y fíjense aquí que tenemos una caída abrupta otra vez, y esa caída abrupta coincide esta vez, no tiene nada que ver con la política interna, tiene que ver con una cuestión puramente de mercado y competitividad, que desde agosto del 2019 Argentina ha sabido, gracias a la competitividad de las empresas que tenemos en la Argentina, y gracias también a, como bien lo señaló Martín, hacia mejorías y un trabajo de cooperación público-privada y poder trabajar mejor la oferta, tenemos una, si se quiere, embarques regulares a partir de agosto del 2019, y eso claramente se ve reflejado en los precios y es una muy buena noticia. Es interesante remarcar que estamos en un contexto de sorgo bastante particular, ya lo hemos vivido igual, pero para que se den una idea, hoy tenemos un spread en lo que es Golfo versus, si se quiere, maíz de $55. El 99% del sorgo en Estados Unidos se exporta desde el Golfo, Pacífico es muy poquito, y $55 es enorme. El año pasado, hasta misma altura del año, estábamos en $6. Es decir, teníamos, si se quiere, un maíz a 211, $214, contra 159, que es lo que están viendo ahí en posición julio, y teníamos, si se quiere, un sorgo de $164 más o menos en FOB, y fíjense, a 14% de humedad capeado, y fíjense que ahora estamos en 225. Pasamos de $165 un FOB americano sorgo a 165. Eso es debido a que, bueno, a que Australia no está directamente. Pongo la pregunta si lo tuviera, pues si lo tuviera hay que ver si Australia pudiese exportarle a China. Pero es un capítulo geopolítico. Lo cierto está que Australia, ustedes saben que este año se prendió fuego, no es el caso ahora con las siembras de cultivos de invierno, porque por suerte para los australianos volvieron las lluvias, pero ha sido 3 años para el olvido, y obviamente con una producción la más baja de los últimos 50 años, y fíjense en lo que es en Queensland y en lo que es en New South Wales. Fíjense que hay caídas de producción de 70% y llega hasta, si se quiere, 90% en el caso de justamente del New South Wales, ¿ok? Son las 2 regiones de producción más importantes. Esto para situar un poco es que ya se comentó, más o menos casi un 80% del market share de Estados Unidos, Australia 7%, un promedio de la 16, 17, 18, 19. En el mismo promedio, Argentina está en el 8%. Lo que me parece interesante señalar es la logística que tiene tanto Estados Unidos y Australia, que tiene, si se quiere, lo que llama una matriz logística bastante equilibrada. En el caso de Australia, que ustedes agarran que 3/4 partes de lo que se exporta en Australia es del puerto de Brisbane, y Brisbane tiene, si se quiere, un flete que no llega casi a los $13, máximo 15. Los fletes están alrededor de $10. Entonces, y si a eso se le suma la importancia del tren y de la barcaza que tiene Estados Unidos, es muy competitivo. ¿Y esto qué significa? Significa que frente a nuestro sorgo argentino, nosotros estamos en regiones más alejadas de lo que es el puerto, y fíjense en la matriz, mientras que Argentina más del 90%, estoy hablando de matriz logística puramente sorgo, no estoy hablando de soja, de trigo, esto es un trabajo puntual para lo que es la matriz logística del sorgo, sin ningún otro grano. Y fíjense que si solamente Estados Unidos el 50% camión en sorgo, Australia 65%,
y 35 en tren, obviamente con eso hacen, y fíjense lo que es Argentina en más del 90%. Y ese problema, o si se quiere, esa desventaja que tenemos a nuestros competidores, se ha ido cada vez más amplificando en los últimos años porque el maíz tardío, que es un producto muy importante que ha tenido Argentina, si se quiere, ha ido a medida que fue creciendo en área, a medida que el maíz se ha expandido a nivel de frontera agrícola, que es muy positivo, esto no es negativo, hay que complementarlo con el sorgo nada más, pero fíjense que ha hecho que se haya concentrado el hinterland del sorgo cada vez más alejado de los puertos, y eso hace que el flete, o si se quiere, toda la estructura logística argentina sea aún más complicada respecto a los oferentes, ¿no? No quiero volver a esto, simplemente mencionar que China va a volver al mercado, ya se está previsto en la 19-21, esta vez en lo que es campaña comercial americana, octubre-septiembre, con lo cual es muy importante, y señalar justamente que no solamente hay guerra comercial con Estados Unidos, sino obviamente la hay con Australia, y no tiene nada que ver con esto que los australianos quisieron hacer una encuesta con el COVID y ver qué pasó en China. No tiene nada que ver con esto. Tiene seguramente que ver con otras cosas, pero tanto el estudio de dumping que hicieron contra la cebada australiana, se puede pensar también que en realidad lo que sucede es que hay islas, si se quiere, llamadas Paracel o otras que están en el Pacífico, en el cual Estados Unidos tiene una cierta, si se quiere, acceso privilegiado, lo que es base militar y demás, y algunos aliados, llámese Australia, permiten ese acceso, eso a los chinos mucho no les gusta. Y la segunda cuestión también es que este famoso operador de telefonía móvil, que tiene licencias, parece ser que Australia no ha querido justamente ese tipo de licencias, lo cual hace que ahí está la guerra, justamente, ¿no? Así que vos no me permitís la licencia, bueno. Eso no solamente está pasando con Australia, sino también está pasando con Canadá, de manera tal que Argentina es una oportunidad enorme, porque Argentina ha tenido toda la vida y lo va a seguir teniendo una muy buena relación con China. Argentina es un proveedor confiable de alimentos a nivel mundial, y lo que necesita en primer lugar China son alimentos, de manera tal que Argentina, junto con esta oportunidad única que tiene a nivel geopolítico, es muy importante, y de hecho lo está aprovechando, por eso hace también que estemos exportándole sorgo a China. De manera tal que China es un país extraordinariamente importante, como lo señaló bien Martín, y por la envergadura, porque fíjense que 5 millones de toneladas, o 3, 4, 5 millones de toneladas es una suma extremadamente importante, y sobre todo que China, más allá de los vaivenes que a los exportadores les preocupa porque no se sabe qué va a pasar al otro día, los volúmenes cuando China levanta la mano y necesita sorgo son muy importantes respecto a los demás destinos, que también lo son. De manera que es muy importante saber cómo nos posicionamos frente a China. Y cuando hablamos de la calidad, es muy importante señalar, fíjense, no vamos a analizar todo, pero fíjense 3 criterios muy importantes para el sorgo, que es la humedad, que es el peso octolítrico y que es la impureza de granos. Y fíjense los guidelines de China, que están en 55 pounds por bushel, 14 humedad y 2% de impureza. Y fíjense que en el caso de Australia, cuando ustedes ven el test weight, 71 es justamente 55 libras por bushel, es 71 de kilos por hectolitro, que es el grado 1 lo que exporta. Y fíjese que en humedad tienen la especificación australiana 13,5% de humedad. Y fíjese en el caso de Estados Unidos, donde justamente Estados Unidos exporta grado 2, y el grado 2 tiene 1 y 2% máximo de granos de cuerpos extraños, y fíjense que tiene hasta 55 libras por bushel, que este aquí, que 55 libras por bushel, es lo que justamente coincide con China. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tanto Estados Unidos como Australia
tienen, si se quiere, guidelines, especificaciones internas que están realmente bastante bien adaptadas a unos de sus principales destinos que son China. Y en este caso, y ahí viene la cuestión objetiva, que tenemos una oportunidad única, enorme, la estamos cumpliendo, pero para afianzarla aún más, cuando nosotros vemos las especificaciones nuestras respecto a las especificaciones de los competidores, vemos dos cosas básicamente, tres cosas importantes. La primera es que tenemos un cap de humedad de 15%, es decir, 1% por encima de la oferta americana, porque si bien la especificación de humedad en el guideline americano no está especificado, sí lo está especificado en las exportaciones y en lo que son las cotizaciones, que se cotizan a un 14%. Y frente a 13,5% de lo que es Australia. Por otro lado, nosotros cuando vemos, por ejemplo, las materias extrañas, el 2%, que es el requerimiento chino, lo tenemos como grado 1, y ya el grado 2 estamos por encima de eso, ¿sí? Y por último, el peso hectolítrico, que es una medida de criterio físico que en todos los países del mundo, la mayoría lo tienen, sacando Francia, que es otra cuestión, nosotros no lo tenemos. Con lo cual eso, como bien lo dijo Martín, se está discutiendo y sería muy interesante poder justamente, no es muy complicado en el sentido de que ya estamos pudiendo, si se quiere, cumplir con las especificaciones chinas, pero con esto mejoraría la calidad de la oferta del saldo exportable. Y para ir un poco más allá de China y para mostrar que me parece muy importante decir esto y muy importante que quede claro que en muchos casos a veces uno ve o piensa que el comprador en realidad mete exigencias porque detrás de eso está para pelear el precio. Muchas veces sucede, no lamentable, forma parte del mercado, pero en esto quiero hacer hincapié que no es un capricho de China, de un país en particular, que fíjese en el caso. Hay muchos países, no tengo tiempo para mostrar los guidelines de todo el mundo, pero en el caso de Middle East, por ejemplo, lo que es Israel, fíjense que en lo que es, estos son los guidelines del ministerio, fíjense en lo que es cuerpos extraños, capea el 2%, y fíjense que capea 14% humedad, y fíjense que en lo que es también meten un cap en lo que es el mínimo de peso hectolítrico, ¿sí? En el caso de Italia, que es el segundo país productor e importador de sorgo en Europa, fíjense que hay un capeo de 14% de humedad, en el cual hay una refacción por encima del 14% y hay una bonificación por debajo del 14%. Y en el caso de lo que son los cuerpos extraños, por encima del 2%, acá lo ven, del 2%, por encima del 2% hay refacción, ¿sí? Volvemos a tener el tema de la impureza como un criterio físico para el sorgo bastante importante, y aparece obviamente el tanino. El tanino no está en el guideline italiano porque Europa en general tiene un nivel de tanino extremadamente bajo, pero en el caso justamente de que si el comprador y el vendedor pusieran dentro del contrato ese criterio, ahí el guideline italiano explica qué hay que hacer en términos de lo que son las refacciones. Cuando ustedes van al caso de México, por ejemplo, lo mismo. México tiene 14% de humedad en lo que respecta a su máximo tolerado, tiene también otros impurezas, granos quebrados, como tienen los demás guidelines, y aparece el tema de los taninos con un 3% máximo, que es lo que tiene el guidelines, lo que son las especificaciones internas, lo que es el sorgo americano. Y para terminar, podemos seguir, pero en el caso de todo lo que son los programas del World Food Program, que hacen tenders justamente para alimentar al mundo, ahí vemos también el caso, bueno, obviamente porque está dirigido sobre todo a países de África, y el tema no es sorprendente que la humedad sea un criterio muy importante para el sorgo, porque nace de lugares justamente de países donde las precipitaciones son bajas, y nace de un continente en el cual la humedad es un problema por todo lo que es almacenaje. En trigo lo vemos, en trigo siempre los países del Middle East o los países africanos exigen
tenores de humedad muy bajos, mucho más bajos de lo que el hemisferio norte está acostumbrado. Y ahí ven en el caso un 13%, que es una barbaridad, pero es así, y en el caso del tanino justamente ven que hay un 0,5% de límite en lo que respecta a lo que son estos tenders para entrar en la importación. Yo para terminar quisiera decir, ¿por qué quise hacer hincapié en todo esto? Por dos simples razones. Vicente, para mí, bueno, ahí le mando un abrazo, recién tuve el gusto de charlar un ratito con él, me envió un informe que me pareció extremadamente interesante con diferentes mitos que tiene el sorgo. Y lo que me pareció muy interesante, por eso también me dio pie a mostrarles todos esos guidelines, es que el mismo producto y la misma debilidad que tiene en un mercado puede tener una gran fortaleza en el otro. Es decir, el mito que el sorgo con tanino hace productos alimentarios no aceptables no solamente es un mito, sino que además para ciertos productos, en el caso de lo que son las bebidas alcohólicas y sobre todo volviendo al caso chino, el tanino en este caso le puede dar hasta si se quiere, un condimento que va a ser muy valorizado en el mercado. Pero por otro lado, el sorgo con tanino, que previene la digestión de nutrientes, más que un mito es un hecho también, porque todos los compradores mundiales, todos, lo que realmente insisten que la eficiencia alimentaria se reduce de un determinado porcentaje. Entonces, existen esos dos grandes, si se quiere, mitos o hechos o mercados. Entonces, lo que quiero decir con ello es que hay tantos mercados como exigencias y como oferentes. Entonces, la cuestión acá es poder pensar, y es lo que justamente dijo Martín, en poder, y acá justamente lo anoté porque me pareció muy importante, es llegar a nuevos mercados y elevar la calidad del sorgo exportable. Elevar la calidad del sorgo exportable, lo que quise hacer en esta presentación es objetivamente, con criterios factuales y sin entrar en cuestiones personales o en cuestiones pesimistas, es elevar la calidad del sorgo, pasa justamente por esos criterios que yo les comenté. Pero lo que es llegar a nuevos mercados, la pregunta es cómo poder organizar la oferta exportable. Lo que nosotros necesitamos es organizar nuestra oferta exportable. Y ahí me parece que el tema, no solamente competimos con Australia o Estados Unidos respecto al producto en sí, no se compite en el mundo respecto al producto o mismo a la calidad. Más allá que se compita con una relación precio-calidad, se compite con lo que hay detrás de ese producto. ¿Y qué hay detrás de Estados Unidos, del producto sorgo, por ejemplo? Hay un act de 1996 que son todos los programas de Chekhov, que tienen todos los productos americanos. Y en el caso de Estados Unidos tiene un programa de sorgo que son $7 millones por año, de los cuales 12 es investigación y desarrollo, y hay 5 palos que van directamente a esto de organizar la oferta exportable y abrir nuevos mercados. Y Europa en el 2017 hizo algo similar a nivel europeo, a nivel federativo, se creó una interprofesión y hay un presupuesto de más de €1 millón, un plan trienal justamente para no solamente promocionar el sorgo, puertas adentro, sino también puertas afuera. Entonces ahí me parece que sería bueno debatir y pensar cómo la Argentina puede lograr tener esa articulación comercial que necesita, por un lado, mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer. Cuando Estados Unidos no pudo exportarle a China, salieron toda una tropa de profesionales en Vietnam, en España, en Sudán, en Arabia, fueron hasta Arabia Saudita para explicar cómo se utiliza el sorgo. Entonces, eso lo hacen y a la vez también le muestran a los productores qué tipo de exigencias existen, tanto externas como internas. Y a mí me parece que eso es importante, que Argentina, viendo la trascendencia y la importancia que tiene la producción y la responsabilidad que tiene en términos de seguridad alimentaria a nivel mundial, me parece que es la hora para poder analizar todas estas cuestiones, para poder afianzar aún más algo que es importantísimo para la Argentina, que es el ingreso de divisas, y como todos sabemos, nuestro sector, en más del 60% participa lo que es ese ingreso de divisa que todos necesitamos. Así que espero no haya sido bastante largo y bueno, y les agradezco por su atención. Muchas gracias.
Bueno, Leandro, muchísimas gracias por tu presentación. Allí damos un final al panel de nuevas oportunidades para el cultivo de sorgo, que creo que han sido las 3 brillantes presentaciones. Así que muchísimas gracias a Maizar por la oportunidad. Y bueno, damos por finalizado el panel correspondiente a este tema. Muchísimas gracias para todos. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DeKalb en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.